¿Alguna vez te has detenido a pensar en una historia en la Biblia tan impactante que te hace temblar? Una historia de juicio tan directa, tan cruda, que parece salir de una pesadilla. Imagina un versículo que contiene la sentencia más aterradora que un ser humano podría recibir. No es una sentencia emitida por un rey tirano, ni por un enemigo de Israel. Es un juicio dictado directamente por Dios. Un juicio sin explicación detallada, sin advertencia, sin una conversación previa. Solo la ejecución final y absoluta de la vida de un hombre, y todo por una razón que apenas se insinúa. Este hombre no es un extraño, ni un pagano. No es un enemigo lejano que merece el castigo de Dios. Él es parte del pueblo de Dios. Este hombre tiene un linaje privilegiado, una herencia espiritual que, en teoría, lo coloca en un lugar único. Sin embargo, su vida fue tan oscura que su destino fue sellado por la mano de Dios. No es una historia que se cuente ampliamente. De hecho, está oculta en medio de una genealogía, casi perdida en los márgenes del libro de Génesis. Pero esa pequeña mención es lo que deja una advertencia profunda, un mensaje silencioso pero claro. Este hombre, del que pocos recuerdan su nombre, fue tan malo ante los ojos de Dios que su vida fue arrancada de un solo golpe. ¿Quién era él? ¿Qué hizo para que Dios decidiera borrarlo del libro de la vida? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia, especialmente hoy, en nuestros días? Si quieres explorar este enigma bíblico, quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar de él, el único hombre que Dios quitó de la faz de la tierra sin segunda oportunidad, sin advertencias previas. Y todo en un solo versículo. La historia de Er, la mención olvidada, extendida. La historia de Er es uno de esos relatos que, al pasar por alto un capítulo de la Biblia, fácilmente puede ser ignorada. Se encuentra en el capítulo 38 del libro de Génesis, un capítulo que podría parecer un simple espacio entre genealogías y relatos familiares. Sin embargo, en medio de esa aparente insignificancia, se encuentra una de las sentencias más severas y misteriosas de toda la Escritura. De todas las historias que narran el juicio divino, pocas son tan desconcertantes como la de Er, el primogénito de Judá. Solo un versículo menciona su nombre, y lo hace de una manera que corta como un cuchillo. Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Génesis 38, 7. ¿Y eso es todo? Sí, así de simple, así de directo. No hay más contexto, no hay una explicación extensa de los hechos que llevaron a esta condena. El texto simplemente señala la gravedad de su maldad y cómo, ante los ojos de Dios, su vida fue tan contaminada que la decisión divina fue rotunda y final. Este versículo es un recordatorio de que la Biblia no siempre nos da toda la información que queremos o esperamos. En lugar de extenderse en una larga lista de pecados cometidos por él o una narrativa detallada que nos explique las razones detrás del juicio, se nos presenta una sentencia implacable. Su maldad fue suficiente para que Dios decidiera poner fin a su vida de manera directa y sin apelaciones. Él no tuvo oportunidad de arrepentirse, ni siquiera la mínima advertencia de que su camino lo llevaría a esa tragedia. Esto, en sí mismo, plantea una de las preguntas más desconcertantes para cualquier lector de la Biblia. ¿Qué tan malo fue para que se le quitara la vida de esa manera? La historia de él es inquietante porque nos confronta con la idea de un juicio divino que no depende de nuestra comprensión o de nuestras expectativas de lo que debe ser una advertencia o una segunda oportunidad. A lo largo de la Biblia, encontramos muchas historias donde Dios envía profetas, señales o incluso castigos progresivos para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Pero en el caso de él, no vemos nada de esto. Solo la declaración de que su maldad era tan grande ante los ojos de Jehová, que su vida fue arrancada de inmediato. Lo más impactante de todo esto es que él no era un hombre cualquiera. No era un extraño al pueblo de Israel, ni un enemigo de la fe. Él era el hijo primogénito de Judá, uno de los patriarcas más importantes en la genealogía de Israel. Su linaje le otorgaba una posición privilegiada dentro de la familia de Dios. Era parte de esa línea elegida por Dios para llevar a cabo su plan redentor en la humanidad. Y, sin embargo, su vida terminó de manera tan trágica. ¿Por qué? Una posible razón de esta severidad en el juicio de Dios podría estar relacionada con su posición. Ser el primogénito de Judá implicaba una enorme responsabilidad, no solo en términos materiales o familiares, sino espirituales. En la cultura hebrea, el primogénito tenía un rol especial en la familia, que iba más allá de ser el primero en la línea de sucesión. Se esperaba que este hijo fuera el ejemplo a seguir, el responsable del bienestar espiritual de la casa, el que liderará en rectitud y fidelidad a Dios. Es posible que él,
a pesar de su linaje sagrado, no cumpliera con esta responsabilidad espiritual. Quizás su maldad era interna, oculta, y aunque pudiera parecer un hombre adecuado en su vida cotidiana, ante los ojos de Dios, su corazón estaba alejado de la rectitud. ¿Quién sabe? Tal vez él vivía una vida doble. Por un lado, respetando las normas externas de la cultura y la familia, pero por otro, con una actitud de desprecio hacia las cosas sagradas, hacia su llamado, hacia su posición divina. El hecho de que no se nos dé un detalle claro de sus pecados nos deja con una sensación inquietante. Nos obliga a cuestionar si realmente sabemos lo que podría significar ser malo ante los ojos de Jehová. El mal, en este caso, no necesariamente se expresa en actos violentos o en grandes transgresiones sociales, sino en una actitud interna de rebeldía y desobediencia hacia lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. La maldad de él podría haber sido algo mucho más sutil, como la indiferencia, el desprecio por la santidad de su linaje, o un corazón endurecido que no estaba dispuesto a arrepentirse. A través de esta breve mención de él, se nos presenta una advertencia silenciosa, pero poderosa. El juicio de Dios no es siempre algo que pueda predecirse o comprenderse a simple vista. No siempre es el fruto de un escándalo público o de una falta que todos puedan ver. A veces, el juicio viene cuando las personas, como él, se desvían del propósito divino en lo más profundo de sus corazones, de una manera que solo Dios puede ver. Es una llamada a vivir con una conciencia limpia, a no subestimar el poder de la maldad que puede estar oculta en las intenciones y actitudes, aunque no se manifieste externamente. Este versículo, corto y contundente, nos desafía a reconsiderar nuestras propias vidas. Nos recuerda que no basta con ser parte del pueblo de Dios, o con tener un linaje o una tradición religiosa. Lo que verdaderamente importa es el estado de nuestro corazón ante los ojos de Jehová. Y si nuestra vida es un reflejo de rebeldía, si nuestra maldad se esconde detrás de una fachada de apariencia, el juicio de Dios podría ser tan implacable como lo fue con él. Por eso, la historia de él no solo es una advertencia para él, sino para todos nosotros. Nos invita a examinar la sinceridad de nuestra relación con Dios, a reflexionar sobre si estamos viviendo en plena obediencia a su voluntad o si, como él, nos estamos dejando atrapar por una maldad sutil que Dios no puede pasar por alto. El linaje de Er, un hombre con un propósito divino. Él no era una persona común. De hecho, su vida estaba marcada por un linaje que lo distinguía profundamente de muchas otras personas en la historia de Israel. Él era el primogénito de Judá, hijo de Jacob, quien a su vez era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Esta conexión no era trivial. Él no solo formaba parte de una familia extensa, sino de una familia seleccionada por Dios para llevar a cabo el plan redentor de la humanidad. Desde Abraham hasta Judá, cada generación era clave en el cumplimiento de las promesas divinas. Él, por tanto, no solo pertenecía a una familia importante, sino que su existencia estaba entrelazada con un propósito que trascendía cualquier aspiración personal. Este linaje, esta herencia espiritual, llevaba consigo una responsabilidad inmensa. No se trataba simplemente de ser parte de una tradición, de tener un nombre o una posición en la sociedad. Para él, ser el primogénito de Judá significaba que su vida debía reflejar algo mucho más profundo. Tenía que ser un líder espiritual. En la cultura hebrea, el primogénito no solo recibía la doble porción de la herencia material, sino que también tenía un rol fundamental en el cuidado espiritual y moral de la familia. Él era visto como el líder, el protector, el ejemplo a seguir. Su vida debía ser un faro de justicia, de fe y de obediencia a Dios. Él tenía la responsabilidad de ser el que guiara a su familia y su pueblo en los caminos de Dios. No se trataba solo de heredar bienes materiales o de ser un miembro destacado en su comunidad. Tenía una obligación mucho más grande: ser la cabeza que mantenía firme la santidad de la familia, que protegía y fomentaba una relación genuina con el Creador. Su rol era crucial, pues estaba llamado a preservar la pureza de la línea que llevaría al Mesías. Este propósito divino que él tenía sobre su vida le confería un lugar en la historia mucho más grande que el de cualquier persona común. Él no era solo un hombre, era el custodio de una promesa. La línea de Judá, la familia de Er, sería la que eventualmente traería al Salvador al mundo, según las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, el peso de su vida era tan grande. Cada acción de él no solo afectaba su propio destino, sino el de todo un pueblo, el de toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de ese propósito divino tan claro, la vida de él fue una tremenda tragedia. Su fracaso fue estrepitoso. De alguna manera, él no cumplió con la responsabilidad que Dios le había dado.
La Biblia no entra en detalle sobre lo que hizo exactamente para merecer tal juicio, pero algo sí es claro. Él falló en lo que era su principal deber ante Dios. El hecho de que su maldad haya sido tan profunda y tan intransigente a los ojos de Jehová que el juicio de Dios fuera tan inmediato es una señal de lo grave que fue su desobediencia. Es importante notar que, aunque la maldad de él no estaba necesariamente a la vista de todos, el corazón de él estaba en completa rebelión contra Dios. Este es uno de los puntos más reveladores de la historia. Lo que realmente importa ante los ojos de Dios no son las apariencias externas, sino la condición del corazón. Es posible que, desde el exterior, él pareciera ser un hombre respetable, alguien digno de su posición como primogénito. Pero en lo más profundo de su ser, su corazón estaba lleno de maldad, y esa maldad no pasó desapercibida para el Dios que todo lo ve. Él representaba lo peor de la hipocresía espiritual. Un hombre que, a pesar de estar llamado a una vida de rectitud, eligió la oscuridad en su interior, aunque su comportamiento pudiera haber sido relativamente aceptable para la sociedad. Para Dios su vida no era un reflejo de la obediencia que se espera de un líder de la familia, de un guardián del propósito divino. De hecho, este contraste entre lo que él mostraba al mundo y lo que realmente era en su interior resalta un principio fundamental. Dios ve el corazón. La maldad que él albergaba no se limitaba a un simple error de juicio o una debilidad temporal. No, era una maldad constante y arraigada que había corrompido su ser por completo. Esta es una de las enseñanzas más profundas de esta historia. La maldad no siempre se muestra de manera evidente a los ojos humanos. A veces, se oculta bajo la superficie, en los pensamientos, deseos y actitudes más internos. Pero para Dios, esa maldad es lo que realmente importa, lo que realmente define nuestra vida. A lo largo de la Biblia, se nos enseña que la relación con Dios no depende de lo que los demás vean, sino de lo que realmente somos cuando estamos a solas con Él. Él, como muchos otros, puede haber estado rodeado de una apariencia de religiosidad, de tradición, de linaje, pero su corazón estaba lejos de la obediencia genuina. Su falta de arrepentimiento y su corazón endurecido ante la corrección divina fueron lo que lo llevaron a esta trágica conclusión. Así, la historia de él nos ofrece una lección crucial para nuestra vida diaria. La verdadera obediencia a Dios no se mide por las apariencias externas, sino por la integridad del corazón. Aunque la vida de él podría haber parecido exitosa por fuera, no era suficiente. No basta con tener una posición o un linaje privilegiado. Lo que cuenta ante Dios es el compromiso del corazón con su voluntad. Si ese compromiso no está presente, incluso la posición más elevada puede llevarnos al juicio divino. El fracaso de él también nos desafía a nosotros a no subestimar la importancia de vivir una vida coherente con nuestra fe, una vida que no se limita a las apariencias, sino que nace de un corazón sincero ante Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones, sobre lo que realmente hay en nuestro interior. Dios nos llama a ser líderes en nuestras casas, comunidades y en nuestra relación con Él, pero esa llamada no se cumple solo a través de las acciones externas. La verdadera obediencia comienza en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, en lo que realmente somos cuando nadie más está mirando. Él fue un hombre con un propósito divino, un propósito que no logró cumplir. Su historia, aunque breve, es una de advertencia para todos nosotros. Nunca subestimemos la importancia de un corazón sincero delante de Dios. La maldad oculta, más allá de las apariencias. Es fácil caer en la trampa de pensar que, mientras no cometamos grandes pecados visibles, estamos a salvo. El común de las personas podría pensar, si no soy un asesino, un ladrón o un idólatra notorio, ¿qué problema podría haber en mi vida? Quizás esa fue la falsa seguridad en la que vivió él. No era un hombre que cometiera actos abominables a los ojos de la sociedad. No era alguien que desafiara las normas de su tiempo de manera abierta. No había señales claras en su vida que indicaran una transgresión pública o un comportamiento inmoral visible. Pero detrás de esa fachada, detrás de las apariencias externas, había una maldad oculta, algo mucho más profundo, más insidioso, que no se veía a simple vista. La Biblia no nos dice qué hizo exactamente él para merecer la sentencia de muerte. No nos cuenta una lista de crímenes o faltas, pero lo que sí nos dice es algo mucho más impactante. Fue malo ante los ojos de Jehová. Génesis 38, 7. Esta breve declaración es la clave para entender la gravedad del juicio divino sobre su vida. Aparentemente, él no cometió un pecado que pudiera ser evidenciado por sus contemporáneos, pero lo que Dios vio en él fue suficiente para que su vida llegara a un fin tan abrupto. La frase ante los ojos de Jehová tiene una gran profundidad.
Cuando se dice que algo está ante los ojos de Jehová, significa que, aunque nuestra maldad puede estar oculta a los ojos de los demás, no está oculta para Dios. Dios no se deja engañar por las apariencias. Él ve lo que realmente somos, no lo que pretendemos ser. Y lo que es aún más aterrador, Él ve las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras motivaciones secretas. Es posible que Él haya logrado esconder su maldad detrás de una vida aparentemente respetable, pero en lo profundo de su ser, su corazón estaba completamente corrompido. Este concepto de maldad ante los ojos de Jehová es una advertencia contundente para nosotros hoy. Es fácil engañar a los demás. Podemos crear una imagen de nosotros mismos que sea aceptable para la sociedad, presentarnos como personas piadosas, justas, de buen carácter. Sin embargo, lo que Dios juzga es la sinceridad de nuestro ser interior. El juicio de Dios no se basa en lo que mostramos hacia afuera, sino en lo que realmente somos cuando nadie nos está observando, cuando no hay nadie más para impresionarnos. Es posible que Él haya vivido una vida doble. Quizás, ante los ojos de los demás, se presentaba como un hombre religioso, un miembro fiel de la familia de Dios, pero en su corazón, lleno de rebeldía y de orgullo, no tenía la más mínima intención de seguir los caminos de Dios. Tal vez pensaba que, al ser parte de la familia de Judá, la línea de los patriarcas, tenía un pase libre. Tal vez creía que podía vivir como quisiera, sin rendir cuentas, sin enfrentar consecuencias, porque pertenecía a un linaje especial, porque su nombre estaba en la genealogía de los grandes hombres de Israel. Pero el juicio de Dios no se basa en títulos ni en linajes. No se basa en nuestra posición ni en nuestras apariencias. El juicio de Dios va más allá de todo eso, llega hasta el fondo de nuestro corazón. Esta actitud de vida doble no es exclusiva de Él. Es algo con lo que todos debemos lidiar. ¿Cuántas veces vivimos nuestras vidas en un equilibrio entre lo que mostramos y lo que realmente somos? En público, podemos ser amables, respetuosos y actuar conforme a las normas sociales y religiosas. Pero en privado, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué hay en el fondo de nuestro corazón? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con Dios o simplemente mostramos una apariencia de religiosidad para quedar bien ante los demás? Él, al igual que muchos, pudo haber creído que su posición le otorgaba inmunidad, que su pertenencia al pueblo elegido lo libraba de un juicio inminente. Pero, como su historia lo demuestra, esa es una falacia. Dios no respeta apariencias ni privilegios humanos. Él ve el corazón, y cuando ese corazón está en completa rebeldía, sin arrepentimiento ni humildad, Dios actúa. El juicio de Él es un recordatorio de que no podemos vivir nuestras vidas basándonos en las apariencias. La religión no es una cuestión de cómo nos vemos por fuera, sino de cómo estamos conectados con Dios en lo más profundo de nuestro ser. A veces pensamos que si cumplimos con ciertos rituales, si asistimos a la iglesia, si nos mostramos bondadosos y justos en nuestra vida diaria, estamos a salvo. Pero Dios ve más allá de nuestras acciones externas. Él examina nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones más internas. Y si esas motivaciones no están alineadas con su voluntad, el juicio será inevitable. Este principio es claro en toda la Escritura. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no se deja engañar por lo que mostramos a los demás. Él sabe lo que realmente somos en nuestro interior. Si estamos jugando con nuestra fe, si estamos fingiendo ser algo que no somos, si estamos llenos de rebeldía por dentro mientras nos mostramos piadosos por fuera, el juicio de Dios llegará tarde o temprano. La historia de Él es una advertencia para todos nosotros. No vivas una vida de apariencia. No creas que tu posición o tu linaje te eximen del juicio de Dios. No importa cuán justo parezca ser ante los ojos de los demás, lo que realmente importa es cómo está tu corazón ante los ojos de Jehová. Si hay maldad oculta en tu vida, si vives una vida doble, te insto a que examines tu corazón hoy mismo y te arrepientas. Dios es justo, pero también es misericordioso. Si nos arrepentimos sinceramente, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero si insistimos en vivir en rebeldía, escondiendo nuestra maldad, podemos encontrarnos con un juicio tan severo como el que recibió Él. Dios ve más allá de las apariencias. Y esa es una verdad que todos debemos recordar. La advertencia de Él, lo que podemos aprender. Es natural que, al leer la historia de Él, surjan muchas preguntas. Una de las más comunes es, ¿por qué no le dio Dios otra oportunidad a Él? ¿Por qué no envió un profeta, una señal, un mensaje de advertencia, como lo hizo con otros personajes a lo largo de la historia bíblica?
Este es un cuestionamiento legítimo, pero también nos muestra una de las lecciones más profundas de la Biblia. Dios es santo. Hoy en día, muchas personas, a menudo sin darse cuenta, han caído en la trampa de pensar que la paciencia de Dios es ilimitada, que el tiempo de su gracia nunca terminará. Pero la realidad es que la paciencia de Dios no es infinita. Su santidad no puede ser ignorada para siempre, y su justicia no puede ser postergada indefinidamente. La historia de Él nos recuerda que el juicio de Dios puede llegar en cualquier momento. No estamos exentos de ese juicio por nuestra posición, por nuestra familia o por nuestras tradiciones. Él era hijo del patriarca Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, y su linaje provenía de la promesa divina hecha a Abraham. Sin embargo, a pesar de su conexión con una familia tan significativa y su lugar privilegiado en la historia de Israel, él no fue inmunizado de la justicia de Dios. Esta es una lección crucial. Ser parte de una familia de fe, tener un linaje espiritual o haber nacido en un contexto privilegiado no nos exime de vivir conforme a los principios de Dios. La historia de él no está ahí por accidente. No es solo un relato más en las genealogías de la Biblia. Es una advertencia clara y directa de que, independientemente de nuestras raíces, nuestra relación con Dios no depende de nuestras tradiciones familiares ni de las etiquetas que llevemos sobre nosotros. El juicio de Dios no se basa en cuán importante sea tu nombre en la genealogía de la fe, sino en lo que realmente hay en tu corazón. Dios no tiene en cuenta solo lo que mostramos al mundo. Él no evalúa nuestras vidas según nuestros logros, nuestros títulos o el estatus que tengamos dentro de una iglesia o comunidad de fe. Dios examina profundamente nuestro corazón, nuestras intenciones más ocultas, nuestras motivaciones más íntimas. Es posible que él pareciera una persona respetable, un hombre privilegiado debido a su linaje, pero su maldad interna fue tan grande que, aunque no la viera la gente, Dios la vio y, como un juez justo, actuó en consecuencia. Este principio es crucial para comprender el verdadero significado del juicio de Dios. El hecho de que él fuera el primogénito de Judá, uno de los patriarcas de Israel, no le otorgaba inmunidad. En la cultura hebrea, el primogénito era un puesto de honor y responsabilidad. Él no solo heredaba bienes materiales, sino también una responsabilidad espiritual y moral. Pero, por su maldad, esa herencia fue anulada. Esta es la verdad incómoda que la Biblia nos presenta. La obediencia genuina a Dios es más importante que cualquier título o estatus. ¿Por qué Dios no le dio otra oportunidad a él? La respuesta es que la oportunidad ya había sido dada. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando ese límite se cruza, el juicio llega. No hay espacio para la hipocresía. Dios, al ser justo y santo, no puede permitir que el pecado continúe sin ser tratado. La maldad en el corazón de él no era algo que pudiera pasar desapercibido. Y, al final, no fue la falta de oportunidad lo que lo condenó, sino la falta de arrepentimiento genuino. La historia de él no nos cuenta de una tentativa de arrepentimiento, ni de un cambio de corazón. Nos cuenta que, por la dureza de su corazón, él siguió su camino de maldad hasta que llegó el punto en que el juicio de Dios fue inevitable. El hecho de que Dios no haya enviado un profeta o una advertencia a él no significa que Dios sea cruel o injusto, sino que la justicia divina es perfecta. Si Dios enviara advertencias a cada persona antes de ejecutar juicio, eso implicaría que el pecado podría seguir siendo tolerado, que habría tiempo infinito para seguir en rebelión. La justicia de Dios no es así. Él actúa con justicia, pero también con misericordia. La misericordia de Dios se manifiesta al darnos tiempo para arrepentirnos, para volver a Él. Pero cuando ese tiempo se agota, el juicio se ejecuta con la misma justicia que es característica de Dios. Esta historia debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida. ¿En qué estamos basando nuestra relación con Dios? ¿Estamos confiando en nuestra herencia espiritual, en nuestra posición dentro de la iglesia, en nuestro nombre? ¿O estamos viviendo una vida genuina, buscando a Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestra necesidad de arrepentimiento y obediencia? La advertencia de él es clara. El juicio de Dios no respeta títulos ni linajes. No importa lo que tu familia o tu comunidad piensen de ti. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Si vivimos engañándonos, confiando en nuestras apariencias, y no nos arrepentimos sinceramente de nuestro pecado, el juicio de Dios será tan firme como lo fue para él. Pero si nos acercamos a él con un corazón humilde y arrepentido, podemos experimentar su misericordia. Es posible que muchos hoy vivan con la falsa sensación de que, porque forman parte de una tradición cristiana o de una familia de fe, están a salvo. Pero la historia de él nos muestra que Dios no hace excepción de personas.
La verdadera salvación y la verdadera relación con Dios se basan en la sinceridad del corazón, no en las apariencias externas ni en los logros personales. La historia de Él nos desafía a examinar nuestras vidas con honestidad, a asegurarnos de que nuestra relación con Dios es real y no superficial. Nos recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite, y nos invita a vivir con un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a obedecer a su voluntad, sin confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestras apariencias. Dios es justo, y su juicio es perfecto, pero Él también es misericordioso, y ofrece perdón a todos los que se arrepienten genuinamente. La decisión está en nuestras manos. La redención y el propósito de Dios. Lo sorprendente de la historia de Er, y que a menudo pasa desapercibido, es que, aunque Él fue eliminado, el propósito de Dios no se detuvo. Este es un principio fundamental que debemos recordar. El plan de Dios no depende de nosotros. Dios tiene un propósito eterno que va más allá de nuestra comprensión y, aunque nuestra participación es importante, Él llevará a cabo su voluntad sin importar si estamos alineados con Él o no. Si decidimos rebelarnos, Él continuará con su obra redentora. Pero, si elegimos alinearnos con Él, si estamos dispuestos a vivir con integridad y obediencia, su propósito se cumplirá en nosotros, y seremos parte activa de ese plan divino. En el caso de Er, su muerte no interrumpió el avance del plan de Dios. La historia nos dice que, después de la desaparición de Er, el linaje de Judá continuó a través de su nuera Tamar. Esto nos muestra un aspecto increíble de la gracia de Dios. Incluso cuando un individuo fracasa, Dios sigue adelante con su plan, y lo hace de maneras que a veces no esperamos. La historia de Tamar es inesperada y sorprendente. En una época en la que la familia y la descendencia eran fundamentales para el futuro de una persona, Tamar, al quedar viuda de Er, tenía derecho a casarse con el hermano de su esposo, Onán, para asegurar la continuación de la línea de su difunto marido. Sin embargo, cuando Onán también se negó a cumplir con esa responsabilidad, fue Dios quien, en su justicia, también lo eliminó. Es en este momento crítico que Tamar, en lugar de rendirse o simplemente resignarse al destino, toma una decisión audaz y hace lo que considera necesario para preservar la descendencia de Judá y, por lo tanto, el plan de Dios. Al final, Tamar dio a luz a 2 hijos, de los cuales uno sería ancestro del rey David y, por ende, parte crucial del linaje que eventualmente llevaría a Jesús, el Salvador del mundo. La gracia de Dios se reveló de una manera que, humanamente hablando, sería difícil de imaginar. El fracaso de Er, la desobediencia de Onán y la valentía de Tamar fueron los elementos que Dios usó para continuar con su propósito de traer al Mesías al mundo. Lo que parecía ser un desastre humano, un fracaso en la línea de Judá, se convirtió en una de las historias más poderosas de redención de la historia bíblica. El propósito divino, entonces, no fue detenido ni siquiera por la maldad humana, ni por los errores de los hombres. La historia de Er nos enseña que, aunque nuestras vidas puedan tomar un rumbo equivocado, el plan de Dios sigue adelante. Si nosotros optamos por no ser parte activa de ese plan, Dios buscará otros medios para cumplir su voluntad. Sin embargo, si decidimos alinearnos con Él, si buscamos vivir en obediencia y le permitimos dirigir nuestras vidas, podemos ser parte de la obra redentora que Él tiene preparada. Este es un punto importante que debemos internalizar. El fracaso de una persona no significa que el propósito de Dios sea frustrado. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras fallas, en nuestras decisiones equivocadas, que creemos que hemos perdido la oportunidad de cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero la historia de Er, y la manera en que Dios utilizó a Tamar, nos muestra que incluso nuestros fracasos no pueden detener lo que Dios tiene preparado. Él es soberano y, aunque podemos tomar decisiones que afecten nuestra vida y la de los demás, su plan es mucho mayor que nuestras limitaciones humanas. A través de esta historia, también vemos un aspecto crucial del carácter de Dios. Él es un Dios de redención. Aunque Er y Onán fracasaron, y aunque las circunstancias parecían estar llenas de oscuridad, el propósito divino no se anuló. Dios usó a Tamar, una mujer que, humanamente, podría haber sido vista como una viuda desafortunada, pero que, al final, fue una pieza esencial en el plan redentor de Dios. Así, el propósito de Dios sigue adelante, a pesar de las fallas humanas. Si tú o yo fallamos, si tomamos decisiones equivocadas, eso no significa que hayamos echado a perder todo lo que Dios tiene preparado. Dios sigue siendo fiel a su plan. Si fallamos, debemos recordar que aún hay gracia, que aún hay oportunidad de alinearnos con Él, de arrepentirnos y de seguir siendo parte activa de su propósito. El linaje de Judá,
Aunque estuvo marcado por la muerte de Er y las malas decisiones de Onán, continuó por medio de Tamar. A través de ella, Dios aseguró que la línea de Judá seguiría adelante, cumpliendo así su promesa de traer un Salvador al mundo. Esta es una verdad reconfortante para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, ni cuán equivocadas sean nuestras decisiones, el propósito de Dios para nuestras vidas sigue vigente. El plan de Dios no depende de nuestra perfección. Él no nos necesita para llevar a cabo su voluntad. Pero si elegimos alinearnos con Él, si estamos dispuestos a someternos a su dirección, podemos ser instrumentos en sus manos para cumplir ese propósito. Es a través de nuestra disposición, de nuestra obediencia y de nuestra integridad que podemos ver cómo Dios lleva a cabo su redención en nuestras vidas y en el mundo. La redención que encontramos en la historia de Tamar es un recordatorio de que, aunque nuestros fracasos sean evidentes y nuestros errores sean claros, Dios puede traer bien de todo ello. Su propósito no es detenido por nuestras falencias, sino que, en su soberanía, Él puede usar incluso nuestros peores momentos para cumplir su voluntad perfecta. Si estamos dispuestos a vivir alineados con Él, su propósito se cumplirá en nosotros. Reflexión final. Tu vida, tu legado. La historia de Er es mucho más que un simple relato de un hombre que vivió y murió en la antigüedad. Es un llamado profundo a la reflexión personal, a examinar nuestras propias vidas con honestidad. Él no es recordado por lo que hizo, sino por lo que no fue. No fue un verdadero siervo de Dios. Su vida no dejó un legado de fe, obediencia ni frutos. No se recuerda por sus logros, por su ejemplo o por la huella que dejó en los demás. En lugar de ser un hombre que impactó su familia y comunidad de manera positiva, fue recordado por su maldad, por su falta de integridad y por la condena de su corazón. Esto debe hacernos pensar profundamente. ¿Estamos viviendo con integridad, como Él no lo hizo? ¿Estamos caminando en obediencia a Dios, aunque a veces sea imperfecta, o estamos simplemente jugando con la gracia de Dios? ¿Estamos fingiendo fe mientras en lo más profundo de nuestro corazón hay rebelión? La historia de Él se convierte en un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro, a ver no solo lo que hacemos, sino lo que somos realmente cuando nadie más nos ve. El legado de Él es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando tomamos a la ligera nuestra relación con Dios, cuando permitimos que las apariencias externas cubran la maldad interna que habita en nuestro corazón. Si algo nos enseña la vida de Él, es que la verdadera vida cristiana no se basa en lo que aparentamos, ni en lo que otros ven de nosotros. Lo que realmente importa es la integridad de nuestro corazón, nuestra relación genuina con Dios. Porque, al final, el legado de una persona no se mide por su fama, su estatus, ni por lo que otros dicen de ella. Se mide por el impacto real que tiene en el reino de Dios, por la fidelidad con que vive su fe. Él, lamentablemente, no dejó un legado de obediencia ni de rectitud. Su vida terminó en un juicio divino que no dejó lugar a la redención. Es fácil caer en la trampa de vivir de apariencias, de creer que, mientras cumplamos con las expectativas externas o las normas sociales, estamos a salvo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no se deja engañar por las apariencias. Él ve lo que hay en nuestro corazón, y esa es la base de su juicio. Como vimos en la historia de Er, si nuestro corazón está lleno de maldad, de rebeldía, de indiferencia hacia las cosas de Dios, eso tendrá consecuencias eternas. Hoy en día, vivimos en una cultura que, por un lado, predica fervientemente la misericordia de Dios. Y es cierto, Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de gracia. Qué bendición poder saber que, a pesar de nuestras fallas, podemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido y ser perdonados. Sin embargo, en medio de esta predicación de la misericordia, a veces olvidamos otro aspecto fundamental del carácter de Dios. Dios es también justicia. Él no solo es amor, Él también es justo. La misericordia no significa que Dios pase por alto el pecado. La justicia de Dios implica que el pecado será juzgado, y las consecuencias de vivir en rebeldía contra Él son serias. Dios es el que salva, pero también el que juzga. La historia de Él nos recuerda que la gracia de Dios no es una licencia para vivir como queramos, ni una excusa para seguir en el pecado sin arrepentimiento. Su misericordia es real, pero también lo es su justicia. No podemos vivir de cualquier manera y esperar que Dios nos cubra sin consecuencias. Es crucial que entendamos que la misericordia de Dios no elimina la necesidad de vivir una vida transformada por su gracia, una vida que se alinea con su voluntad. El legado de Él también debe inspirarnos a pensar en el legado que nosotros estamos dejando. ¿Qué será recordado de nosotros cuando ya no estemos aquí? ¿Estamos dejando un legado de obediencia, de fe, de integridad? ¿O estamos,
como dejando atrás un vacío, un legado de desobediencia y rebeldía que no produce fruto para el reino de Dios? La vida de es una advertencia para todos nosotros. No permitas que tu vida pase sin dejar un legado de justicia, amor y fidelidad a Dios. Hoy, el llamado es claro. Vive con integridad, no para las apariencias, sino para el corazón de Dios. Asegúrate de que tu relación con Él no sea superficial, sino genuina. No juegues con la gracia de Dios, ni pongas tu fe en las cosas que son pasajeras, como el estatus, el linaje o las tradiciones. El legado que dejas depende de la sinceridad de tu corazón. Si vives alineado con la voluntad de Dios, si estás dispuesto a seguirlo a pesar de tus imperfecciones, dejarás un legado que glorifique a Dios y inspire a otros. En última instancia, el legado de cada vida se mide no por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Si estamos dispuestos a vivir como verdaderos siervos de Dios, con un corazón íntegro y obediente, nuestro legado será uno que glorifique su nombre y cumpla su propósito en la tierra. Al igual que la historia de Tamar, que demuestra cómo Dios usa incluso lo inesperado para cumplir su plan, nuestras vidas pueden ser parte activa de su propósito eterno si vivimos con sinceridad y obediencia. Hoy es el día para reflexionar, para alinear nuestra vida con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué legado estás dejando? Si estás leyendo o escuchando esto, aún tienes tiempo. A diferencia de que no tuvo más oportunidades, tú aún puedes responder al llamado de Dios. El tiempo de arrepentimiento y de cambio está aquí y ahora. Dios extiende su mano hacia ti. Te invita a dejar atrás la vida doble, a abandonar todo lo que te aleja de Él y a volver a su corazón. No dejes que tu historia termine como la de sin propósito, sin fruto, sin dejar un legado que glorifique a Dios. Tú tienes la oportunidad de escribir una historia diferente, una historia llena de propósito, una historia de obediencia, una historia que no solo glorifique a Dios, sino que deje una huella eterna en aquellos que te rodean. El primer paso hacia esa historia nueva comienza con un reconocimiento sincero. Sin Él no somos nada, pero con Él todo es posible. Ese es el poder del cambio, del arrepentimiento y de la gracia de Dios. Hoy es el día para dar ese primer paso. Hoy es el día para humillarte ante Él, para pedirle un corazón renovado, y para comprometerte a vivir en integridad y obediencia, sin importar las circunstancias que hayas vivido antes. Si hay algo que podemos aprender de la historia de es que Dios no nos exige perfección, sino un corazón dispuesto a volver a Él, a alinearse con su voluntad. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a que no lo dejes pasar por alto. Te invito a unirte a nosotros en este viaje de reflexión y de cambio. No es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos contenidos, donde profundizaremos más en la verdad que transforma vidas. Queremos ser parte de tu caminar y crecer juntos en la fe. Recuerda siempre esto: lo que hagas con la gracia de Dios hoy puede cambiar tu futuro eterno. El tiempo para tomar decisiones de fe es ahora. No pongas tu vida en espera. El futuro que deseas, uno lleno de propósito y de bendición, comienza con un simple paso hacia Él. No dejes que este llamado pase desapercibido. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos las riquezas de la gracia de Dios y cómo podemos vivir para su gloria. Que Dios te bendiga.